Como te decía, Diga, me estás contando sí, a todo esto. entre mate y mate. Entre mate y mate. El otro día salí con una muchacha. ¿Una muchacha? Una chiquilina. Pero vos no eras Una trolo. Sí, en parte. Ah, a veces. Claro, según. Ta. En realidad soy pan. Ah, ta. Bueno, No, a propósito se llama pan. la piba. La piba. Pandora se llama. Ah, como la de la caja. Como la del mito. Ah, Sí, igual no sé mucho qué onda el mito de ta, no importa igual. O sea, Bueno, nada, pero casualmente igual, no, me mató la coincidencia porque justo vino, me trajo una caja. Y la me dejó- piba, pan. Sí. O sea, sí, yo no conozco del mito, no sé qué tendrá que ¿Qué ver. te dijo? ¿Te dejó una caja? Acá la tengo, mira. Me dijo, no la abras bajo ningún concepto, guiño, guiño. Yo digo, Guiño. guiño es que la ¿Y la abro. abriste? No la abrí todavía. Ah. Pero si querés, mirá el olor que tiene. Sí, está turbia, fea. Yo la verdad que- raro. No sé. Y la vamos a abrir. Igual sí, porque mirá, vino hasta con el cosito el La- ASMR. Rinde esto. Me Rinde encantan las pelotitas esto, está de más. Parece Sí. lluvia igual. Ah, es la lluvia en el techo de Chapa, qué lindo. asociando Está libremente. lindo. Bueno. ¿Y la vas a abrir? Sí. Pa, Yo qué sé. raro Está liviana esto. igual. Sí. Ay, ¿Está vacía? nada. Ay, Para. Qué olor. Huele mal. Huele bastante mal. Escúchame, si no fuera por el ruidito mágico que hizo cuando la abrí, yo diría que no hay nada. Tipo, Pero algo de es raro un hay. olor- Ah, pará. Una nota. ¿te la habrá dejado la piba? Y sí, ¿cómo hizo? Si no, bueno, no sé, no lo sabemos. ¿Qué dice? Dice, así de intangible es el macho. ¿No? Al abrir la caja se dispersó hacia cada poro del entramado social. Toma. Fíjate, seguro ya lo tenés adentro, guiño, guiño, Y yo también, besis pan. Era ella. ¿viste? Era ella. Qué fuerte. Qué fuerte. Tío, qué fuerte. Acabamos de dispersar el macho por todo el entramado social. Y ni nos dimos cuenta. Ni nos dimos cuenta. Esta es la mejor intro que les podemos ofrecer. Sí. Buenas noches, buenos días, buenas madrugadas, Buenas tardes. buenas mañanas, ¿por qué no? Como dicen que les va. Sí, ante todo los modales. Ante todo el respeto. Espero que se encuentren bien y que si no se encuentran bien, que nuestro intercambio les haga sentir Y se sigan un buscando. poco mejor y se Para sigan buscando para encontrarse bien. Claro. Psicóloga tenías que ser, mira. Mi hija es la psicóloga. Bueno, de aquí que sabés que para qué estamos hoy acá. Hemos convocado este meeting. Este meeting. Porque estamos buscando a dónde está el macho. Pero está ahí el macho. Aquí. Eh, Bueno, Qué pregunta, ¿no? Que parece una obviedad, parece una pregunta retórica, pero que al final no lo es. Al final no lo es, al final parece que es todo y es nada. Y en realidad ha sido como un concepto que se ha puesto mucho como de relieve en esto de las consignas, ¿no? Creo que hablar del macho como concepto, que ya ahondaremos, viene a colación de muerte al macho, gran consigna. Ah, sí. De los movimientos feministas, de las reivindicaciones de las marchas, de las pintadas, de las remeras, ¿no? Como esto de la muerte a algo que supo malentenderse o que también se ha ido como agarrando de eso como para pegar a los militantes en esto de, bueno, quieren matar al varón, al hombre. Claro. O al- El macho biológico. La gente más reaccionaria frente al feminismo tiende a decir, pero entonces quieren matar al hombre. Al hombre. Pero más allá de eso, creo que no solamente tiene que ver con ser reaccionario, sino que tiene también que ver con un desconocimiento de ese pasaje que se hizo de una forma teórica y bastante aislada del resto de la sociedad, del concepto biológico al concepto cultural del macho, ¿no?
Entonces hay mucha gente que capaz que se perdió esa temporada y cuando dice muerte al macho, dice, me quieren matar. me quieren matar. Es el feminismo, el machismo a la inversa y no sé qué, ¿viste? Todo. Claro, es sin duda, que bueno, que cabe aclarar que en realidad no lo es, que lo opuesto al machismo no es el feminismo, es el embrismo y no... Y eso no existe. Y eso no existe como tal, que sí, bueno, ahí hay todo un tema, una histórica discusión, ¿no? Sobre los nombres que pueden confundir, pero también la gente creo que muchas veces se puede agarrar de la supuesta confusión que generan algunos conceptos. Bueno, si hubieran elegido otro nombre, como no, para ir, de alguna manera son formas de no visualizar, o sea, de no validar la lucha. Claro, de poner algún palito en la rueda. Ahí, sí. Pero bueno, acá estamos para ver, ¿dónde está? ¿A dónde está el macho? Porque si le vamos a matar, tenemos que encontrarle Claro. antes. Bueno, importantísimo primero saber dónde está, ¿no? O sea, dónde está exactamente. Y sobre esto yo me traje una cosita de este estratega y filósofo chino Sun Tzu, que este señor, en realidad, si bien escribió sobre el arte de la guerra, se puede decir así, ¿no? El tipo se usa muchísimo ahora en cosas de coaching empresarial y todo esto, ¿no? Porque si se toma el concepto de la guerra como una metáfora de algo, de enfrentarse Claro. a las batallas diarias, arroja un montón de sabiduría que ha trascendido. La por lucha factores. diaria de la vida. Claro, que como el ser humano no cambia demasiado con el correr del tiempo, y bueno, tiene mucha vigencia todavía. Entonces este señor en su libro El arte de la guerra, estamos hablando de siglos, entre 7 y 4 antes de Cristo más o menos, dice, quizás lo conozcan porque es una frase bastante conocida, dice, si conoces a los demás y te conoces a ti mismo, ni en 100 batallas correrás peligro. Si no conoces a los demás, pero te conoces a ti mismo, perderás una batalla y ganarás otra. Si no conoces a los demás, ni te conoces a ti mismo, correrás peligro en cada batalla. Así que bueno, conocerse a uno mismo, a uno mismo, brillante y conocer vigente. al otro también, ¿no? Hemos de reconocerle la vigencia. Y si será viejo conocido, el macho, viejo enemigo conocido. Yo tengo muchos recuerdos de hace muchos años tenerlo en la mira. Tenerlo a la O sea, mesa. yo lo estoy buscando, yo lo tengo rejunado, como dicen. ¿Y te agarró? Claro, lo que pasa es que no lo he podido agarrar, justamente. Viene siendo como difícil ubicación. Claro. No te agarra ni la CIA. Lo que pasa es que primero es importante como llegar a esta idea de que el macho es un concepto, entonces por eso no lo podemos agarrar. Y bueno, como concepto vendría a ser como una representación mental que trae como un paquete de valores, en este caso de jerarquizaciones, de permisiones que se le dan a esta figura también, recetas, acciones, represiones, de todo tipo. O sea, es un paquete, es un concepto que viene con realmente tiene unas dimensiones bastante amplias dentro de lo que sería la estructura social y individual también, ¿no? Humana. Así que bueno, si bien el concepto del macho se empleaba en un inicio como distinción del concepto de hembra en términos biológicos para separar biológicamente, que todavía se utiliza y por eso sigue dando confusión, obviamente, porque si se usa el mismo concepto, sí. Ahí es donde empieza, cuando la gente se pierde la temporada y empieza a pensar, dice, no, el macho es esto, lo que siempre fue y lo que sigue siendo. Pero no, en este caso nos referimos a otro macho en esta búsqueda, ¿no? Que va mucho más allá del macho biológico. Lo deja, o sea, lo toma como excusa para generar una serie de representaciones, ¿no? Entonces, bueno, es importante esta cuestión medio terreno de la lingüística, que capaz que puede ser un poco complejo de profundizar, pero decirlo al menos, que una palabra tiene un significante, que es las letras que conforman esa palabra, y el significado, que vendría a ser la definición de esa palabra. El concepto. ¿No? El concepto. Entonces, bueno, digamos que comparten el significante el macho biológico y el concepto, ¿no? de macho cultural. Pero son distintos significados. Las palabras, además, otra cosa es que es importante que saber y reconocer que con el tiempo van cambiando el sentido. Claro. Entonces no se mantienen como
desde un inicio significando lo mismo, es la misma palabra, las mismas letras, pero el sentido cambia. Bueno, en este caso ha pasado eso con el concepto de macho. Para ser un poco más específico y dar algún ejemplo de pronto, no es lo mismo decir la palabra macho, escucharla en un documental de animales en National Geographic, que en la marcha del 8M con esta consigna de muerte al macho, ¿no? Es otro sentido. Y bueno, esto también, una cosa que había pensado, ¿no? Esta cuestión no viene ajena a otros planos de deconstrucción que también hemos hecho, ¿no? Tampoco significa lo mismo otro montón de cosas, no significa lo mismo tampoco la palabra mujer, o sea, no significa lo mismo un montón de la palabra género. No, y en el plano de lo social hay determinados consensos que después en el plano de lo individual es qué significa para ti, ¿no? que es como el mundo en el que yo me muevo. Como, no es lo mismo quién dice qué. Acá estamos hablando como de categorías más culturales o sociales de este tiempo. En este momento capaz que dentro de 50 años cuando hablemos de macho, hable de machos, hablará de otra cosa. En el mejor de los casos seguiremos evolucionando y deconstruyendo y mutará esto, ¿no? Que en realidad es novedoso porque es la última década quizás que se ha puesto como en boga este concepto. Claro, que justo en esta época viene como de construirse un montón todo lo que estaba dado como si fuera natural, digamos. Se habían naturalizado una serie de conceptos, se había naturalizado una serie de recetas también, y estamos en esa época de desarmarlo todo de forma muy rápida, ¿no? Es súper vertiginoso. Y creo que ese juego de palabra ahí en La muerte al macho, cuando lo que queremos romper es que nada de estas cosas eran naturales, usando una palabra que de algún modo viene de la naturaleza, tiene como su juego que me parece que es muy bueno, si tenemos ganas de escucharlo, ¿no? Porque en definitiva en lo humano no hay mucho que venga condicionado, o sea, sobre todo en los comportamientos que venga condicionado por nuestra biología. Claro. Bueno, del mismo modo pasa, por ejemplo, con esta distinción biológica, o sea, apoyarse en una distinción, en un rasgo, característica física, como puede ser, por ejemplo, el color de la piel, para justificar la trata y la esclavitud, ¿no? Como una diferenciación cultural, completamente política e ideológica, ¿no? No justifica nada una distinción biológica. Entonces es bastante típico de este sistema, ¿no? Es capitalizar las diferencias biológicas para hacernos mierda, ¿no? Para oprimir y para, sí, controlar de alguna manera. Arrancamos tranqui, vos. Arrancamos tranqui. Yo ya te voy a pasar con el matecito, esta vez acompañando. Tecito, agua. En algún momento haremos alguno. El de fin de año. El de fin de año ya les estábamos avisando. Ya estamos preparando el fin de año. Porque ya estamos casi que en la bajada, que vendrá con alcohol. O sea, no le prometemos coherencia, pero sí diversión. Es verdad. No todo es estar siempre en una. Yo siempre estoy en una, pero no siempre. Claro. Bueno, esto de pensar el macho como idea, ¿no? Si vos me preguntás a mí a dónde está el macho, vos y yo acá, o sea... Voy yo acá. Me encanta ese concepto de voy yo acá porque lo explica todo. Contextualiza todo. Yo te diría, el macho está en el capital. Esa sería mi respuesta. Sí. ¿Tá? O sea... En principio estaría bastante de acuerdo. Sí. Como que sería lo primero que me viene a la mente cuando pienso en este macho concepto, ¿no? A partir de ahora ya quedó claro a qué nos referimos, seguiremos hablando del macho. Y creo que fundamentalmente en el sistema capitalista y en donde se sostiene el sistema, a mi modo de ver, y han teorizado algunas personas al respecto, con las que comparto, que tiene que ver con la división sexual del trabajo. O sea, creo que el capitalismo se sostiene en eso y de alguna manera es lo que genera la división entre oprimidos, históricamente opresores. No estoy hablando con esto de sufrimiento y hay otras aristas, ¿no? Pero fundamentalmente como que parte de eso y que se encrudeció de alguna manera de post-revolución industrial cuando la mujer entra... O sea, la mujer también, categoría cultural ¿no? Entra al mundo laboral. O sea, cuando la compañera proletaria entra a la fábrica, qué sé yo, porque no se podía sostener ya con el varón productor, porque en ese momento sí se encarnaba de alguna manera en eso.
Entonces, de esa manera se genera un doble trabajo para las mujeres de alguna forma, ¿no? Que tiene que ver con el trabajo asalariado, generalmente peor pago, con peores condiciones y sin los mismos reconocimientos, y el trabajo doméstico, el trabajo intrafamiliar, intracasa, intramuros, invisible, nunca remunerado, nunca reconocido, que por supuesto que la subordina un montón, la violenta un montón y no le permite la posibilidad de que con ese tiempo productivo, o sea, toda esta crítica, ¿no?, al capital que se ha hecho desde el marxismo, ¿no? Y bueno, ¿qué pasaba con ese otro tiempo productivo de más que se le sacaba a la mujer en pos del cuidado, en pos del... O sea, las tareas de cuidado sostienen que este sistema sea el que es y están todas en nuestros hombros hasta el día de hoy. Mal que nos pese. Ah, sí. Está potente, te voy a decir. Pero bueno, yo ahora estoy empezando a desear que ya estuvieran bien antes de arrancar este episodio. Pero les aseguramos que esto termina bien. Esto remonta. Esto termina bien. Pero creo que en realidad seguimos como sin ser tan conscientes en lo concreto y cotidiano de cuánto de estas tareas de todos los días y que no son solamente cocinar y limpiar y lavar la ropa y colgarla. Es muchísimo, pero es todo lo que tiene que ver con el cuidado de les hijes, todo lo que tiene que ver, y no es con el cuidado tampoco solo de supervivencia, es fundamentalmente el cuidado emocional de sostener la cría de alguna manera, ¿no? Que está puesto y también en las generaciones anteriores y posteriores, o sea, no es solamente a la descendencia. Si hay 3 hermanes, pero una es mujer, se piensa que va a ser ella quien va a cuidar a sus padres cuando envejezcan. Y si no lo hacen, es mala hija. Pero no es mal hijo, si está trabajando o está emprendiendo o está de viaje, ¿no? Ahí están las cuestiones estas de lo permitido dentro de ese concepto, ¿no? O sea, lo mismo que ahora pensaba, ¿no? Ese es el capital, también es el patriarcado. O sea, el capital es patriarcal, es una noción patriarcal. El patriarcado debe ser como el paraguas sobre el que envuelve al capital y envuelve un montón de otras cosas. Y bueno, está una cosa que tenía acá anotada para comentarte, que me parece que ahora viene al caso, esta cuestión de que claro, que no es una mera distinción, el patriarcado no es solamente dominio masculino y punto, no es tipo el macho biológico domina a la hembra biológica o cosas así, ¿no? Porque eso sería una distinción sexual más lineal y el patriarcado es mucho más complejo porque abarca muchas dimensiones y porque además es estructural, entonces no es que el hombre hace y la mujer, o sea, hay una lógica en la que todos formamos parte, de la que todos formamos parte. Y reproducimos y sostenemos. De forma muchísimo más compleja. Y muchas veces inconsciente, partiendo como de la pirámide, ¿no? Que es como se ordena hoy, al menos hasta ahora, que viene siendo como, bueno, en la punta de la pirámide está el varón, blanco, cis, hetero, clase media formado, clase media para arriba. Y en la parte de abajo está la interseccionalidad de generalmente mujer, afro, discapacidad, analfabetismo. Indígena también. Todo lo que no es blanco y encima además está el concepto de blanco también está como para algún otro día extendernos más sobre eso, ¿no? O sea, que el blanco no es nuestro blanco, no es el blanco europeo, que eso las feministas latinoamericanas insisten mucho en eso, ¿no? En el fondo no somos blanques, somos otra cosa, por más que parezca que pero bueno, en toda esta pirámide, ¿no? Entre la punta y la parte más inferior de la pirámide, insisto, hay un montón de muchas categorías, de muchas formas de habitarla, donde muchos gozamos de un montón de privilegios que son parte del sistema patriarcal desigual, violento y ominoso en un montón de cosas, y lo estamos reproduciendo, porque en la medida en que hay alguien por debajo de vos, en esa pirámide vos estás siendo también opresor y también oprimido. Sí, es algo con lo que ya se nace, digamos. Se nace con un lugar asignado. En la medida de lo posible, porque yo creo que estar vive, digamos, implica en algún punto pactar con eso, ¿no? Y ver por dónde ir fugándole. Claro, fugar sí, tratar de
de que el daño sea el menor posible, ¿no? El tema es que yo creo que sería muy inocente pensar que por más que nos embanderemos con 30 luchas, de todos modos siempre va a estar la lucha número 31 sin cubrir, ¿no? Eso creo que es como un tirón de orejas a nosotros, quienes a veces nos ponemos muy, muy firmes con nuestras ideas, ¿no? Y pensamos que lo que estamos haciendo, o pensando, o expresando, o incluso nuestros cambios en nuestra propia vida ya alcanzan como para cambiar realmente de forma profunda, y no. Miramos mucho afuera, ¿no? O sea, creo que miramos mucho afuera, como si esto de la dónde está el macho, bueno, cuando lo encuentren lo cago a palo y entonces ya está. Y creo que yo soy una convencida y bueno, y por eso me paro en ese lugar hasta en el mundo laboral o profesional, que tiene que ver con el microcambio, ¿no? Con lo micro que puede generar micro y en una suma de micro acciones. Por supuesto que hay, no sé, ya ahondaremos, ¿no? Hay muchos matices en las violencias que recibimos y que perpetramos todo el tiempo y bueno, hay casos donde no hay margen de que podamos pensar los medios, por supuesto que no, cuando estamos frente al extremo. No, ni hablar. Es importante que podamos encontrar o de algún modo buscar el punto sano en esa línea que es súper delicada entre ser condescendiente con nosotros respecto a nuestra actitud hacia el sistema, nuestras contradicciones internas, y la moralidad que recubre todos estos discursos, ¿no? También. No, y además, o sea, el sistema termina de triunfar cada vez que uno se siente, o sea, cada vez que uno refuerza la culpa de la conciencia de clase, ¿no? De alguna manera, de la conciencia del lugar al que uno pertenece. Porque sobre todo si vivís con la culpa, pero seguís reproduciendo exactamente lo mismo. Claro, y el sistema sigue siendo el mismo. A ver, a todo esto me gustaría, ya veo que estás agarrando un... Sí, porque no, yo quería terminarte la idea del cuidado, en realidad, que me había quedado ahí mejor, como... porque si no se va a seguir yendo. Que nada, que me parece que quiero recomendar además este libro que es Quemar el miedo, del colectivo de las tesis. Es el colectivo de pibas chilenas que hicieron las performances que de alguna manera después se reprodujeron en el mundo. ¿Cómo era que decía? El violador eres tú. El violador eres tú. Bueno, estas pibas hicieron este manifiesto que es de muy ágil lectura, es muy universal, plantea como conceptos muy claros. Quemar el miedo, me dijiste. Se llama Quemar el miedo, se encuentra en todos lados, es económico y es muy bueno, yo lo recomiendo. En el capítulo Patriarcado y Capital, Alianza Criminal, dos cosas me gustaría mencionar de esto, pero primero voy por lo del cuidado que te decía, que es plantean, para el feminismo es importante entender que el cuidado como trabajo hay que quitarle la dimensión afectiva vinculada al amor que parece conllevar naturalmente, como si el amor correspondiese a una forma de pago, ocultando con esto la explotación que conlleva. Nosotras crecimos con ese modelo de abuela y a veces de madre que trabajó toda su vida en casa, día y noche. Nos cocinó, nos educó, nos cuidó mientras estábamos enfermas. Lavó camisas escolares a pulso y con escobilla a mano. Supo tener la comida servida a la hora de llegada de todos. Sin embargo, cuando hay mujeres que pueden acceder a un trabajo asalariado fuera de la casa, la división sexual del trabajo sigue operando con fuerza. Pues las mujeres, enfermeras, profesoras, educadoras, nuevamente somos quienes llevamos adelante las tareas de cuidado. Es decir, yo salgo a trabajar, pero mi hija me lo cuida otra mujer. Generalmente, la niñera, la cuidadora, la enfermera, la maestra es otra mujer. Y seguimos como en esa misma reproducción, ¿no? Si te vas un poco también a las épocas de trata y esclavitud, donde está completamente habilitado eso, ¿no? Las mujeres negras teniendo que criar, no me acuerdo cómo se le llamaba, en botijas de la gente rica, claro, blanca, que eran a quienes estaban esclavizando, ¿no? Es muy fuerte pensar eso, ¿no? Pero sí sucede desde hace siglos y es está súper arraigado en lo que es el patriarcado, y como hablamos en el episodio anterior,
se ha sofisticado mucho, claro. porque claro, como nos vamos dando cuenta de cosas, pero entonces el sistema de algún modo va reconfigurando y las mismas lógicas se siguen reproduciendo de formas más sutiles. Esto que decías ahora del afecto como pago, Claro, no, y el hecho que supuestamente sea parte del afecto es que si yo no quiero hacerlo, soy una mala madre o una mala hija o una mala hermana o qué sé yo, porque en realidad, o sea, naturalmente yo, como la mujer es buena, la mujer es servicial, es dócil, tiene que querer cuidar vocacionalmente, ¿no? Sí. Y yo no creo que tenga que no existir más el cuidado, porque siempre van a haber personas vulnerables que van a necesitar ser cuidadas en la vida. Bueno, ahora aparece el concepto de corresponsabilidad, ¿no? Que sería como repartir equitativamente entre géneros, si hubiese dos, las responsabilidades de cuidados. Sí, y además creo que tendría que ser muy bien pago, pero muy bien pago, tan bien pago como un trabajo específicamente como profesional. la tarea de ama de casa o amo de casa, ¿no? También. Exacto. También pienso en las relaciones entre peones y dueños de estancia, por ejemplo, que también se basan muchísimo en ese aspecto afectivo, bueno, mi patrón y no sé qué, que la verdad que genera esta vivencia culpógena de qué hago, soy malo si los dejo, si le pido que me pague más o cosas así, ¿viste? Si pero reclamo mis derechos. En la interna de la propia casa, mamá no va a cobrar por... No, eso recién ahora en estos tiempos se ha empezado a deconstruir. Claro. Pienso en Argentina que se llegó a la jubilación por ama de casa, lo cual es para mí... Con una jubilación mínima, recontra sumergida. Es un reconocimiento de una carencia social que tenemos desde el inicio de los tiempos, ¿no? Quiero decir, o sea, es un pequeño quiebre ahí de pasar de negarlo completamente a reconocerlo, al menos. Por de supuesto, forma súper precaria, sin duda. Recuerdo la ley que reconocía los derechos de desempleadas domésticas en Uruguay, bueno, que creo que la ley es del 2015, me parece, tendría que verlo, pero por ahí, el día es el 19 de agosto, si no me falla la memoria, y en realidad, sin duda que fue un hito, ¿no? Lo que digo es que las tareas de cuidado, y con cuidado me refiero a alimentación, higiene, limpieza, son fundamentales para que todo el resto exista. ¿Por qué les pagamos poco? ¿Por qué, nos parece una persona que se dedica a limpiar casas quiere cobrar 500 pesos la hora y nadie se lo va a pagar? Sin embargo, yo capaz que cobro 500 pesos una hora como psicóloga y me se encargado el trabajo. ¿Por qué vale más? Porque fui a la universidad, pero... pero muy politizado todo esto. Muy de izquierda, diría Mirta. No sé, nos estamos poniendo así tendríamos como que pagar mucho más marxista. No sé, Chichi, ¿qué querés que te diga? Siempre en una. Esto se está estamos dando en confianza. Nos estamos olvidando de que esto no es para que lo escuchemos nosotros nomás. Mirá que por mucho menos. ¿Por mucho menos? Ojo. Bueno, y entonces con esto te quiero decir igual. Porque siempre en una. A ver. Que te voy a decir un frasún. Así. La de tiraposta, la Chichi tiraposta. Lo zurdo no quita lo machista. Sí. Completamente. Porque somos todos progres, somos para la compañera, sí. Es que la izquierda ha renegado, pero por siempre, hasta el día de hoy, que ya es que no sé si no lo hacen porque es lo políticamente correcto, ¿no? El concepto de la deconstrucción de género o incluso la lucha feminista como parte del problema, ¿no? A resolver y como parte del foco que es necesario. Se ha puesto siempre en un segundo plano. Y antes estabas mal y te lo decían abiertamente si vos decías no, pero hay que resolver las cuestiones de género al mismo tiempo, ¿no? O sea, no podemos esperar la revolución del proletariado para resolver estas otras cuestiones. Es que se plantea esto, ¿no? Es generalmente para la historia de la izquierda y sobre todo la historia de la izquierda en nuestro país, que es donde estamos, es la lucha de clases, después vemos. Claro, yo considero que no hay posibilidad de hacer lucha de clases sin una lucha feminista, o sea, sin una lucha antipatriarcal. Es que recién en estos tiempos, y cuando yo digo antes, o sea, tengo 32 años, cuando digo antes digo hace 15 años, no hace mucho más. Y claro, esto ha sido, vuelvo a eso, ¿no? Muy vertiginoso, muy rápido, cómo se ha dado, la verdad.
no sé por dónde seguir. Nos entramos en este terreno de que ya después no se puede salir con facilidad. No, quería decir eso porque en esto de reconocer que de alguna manera no, de todas las maneras el macho nos habita a todes, ¿no? Es que hay lugares donde es mucho más difícil visibilizar estas cosas porque hay una supuesta alianza o un supuesto aliado. Que en realidad cuando uno después habita el espacio particularmente, por ejemplo la militancia político-partidaria dentro de la izquierda uruguaya, te das cuenta que son espacios que siguen siendo muy machistas y que siguen siendo, que se responde a una ley de cuotas, de cupos, porque hay que hacerlo, porque se votó así, pero esos lugares se eligen por descarte. Ay. Y que vengan, que vengan las compañeras frente amplistas y me digan lo contrario. O sea, son unas sobrevivientes las minas que hoy siguen estando dentro de la fuerza y queriendo de alguna manera poniendo en cuerpo habitar. A mí me genera muchísimo respeto, la verdad. Sí, a las mí también. feminidades e identidades no binarias que se mantienen, si es que existen, porque es que no sé, pero que se mantienen dentro de la fuerza política de cualquier tipo, o sea, dentro del panorama político. Sin duda. Que la verdad es que, te digo, pero, me saco el sombrero que no tengo. Pero nosotros tenemos la particularidad perversa de que el discurso es que sí. En la izquierda. Es que sí se puede, digamos. No, es que sí estamos juntos, es que sí la lucha feminista, ¿entendés? O sea, hace 5 años en el último congreso del Frente se definió una fuerza feminista y antipatriarcal. Se definió así en su congreso. Y sin embargo, claro, en las prácticas, microprácticas de todos los días, eso me consta que no ocurre de esa manera. Ahí está. Entonces, digo... Lo que pasa es que hay una distancia enorme entre el discurso. Bueno, ahí está esto que antes estaba comentándote de Barthes. Bueno, claro. Barthes dice, no, el discurso no es el texto nomás. El discurso es lo que sucede realmente en torno a eso, ¿no? Entonces yo tomo todo como parte del discurso. Entonces el discurso o el texto que yo estoy leyendo, porque él lo pone todo en términos de texto, pero no es que sea lo que está escrito, sino como el objeto leído como si fuera un texto. Yo en este texto tengo el párrafo 1 que dice somos todos feministas, el párrafo 2 que tiene unos micromachismos que te van poniendo y ni tan micro y no tan micro, claro, y algunas obscenidades, claro, que te van trancando la rueda, te van trancando, y si avanzás es pactando con un montón de cosas porque no te queda otra, y también en función de una integridad emocional que yo te la admiro totalmente. Claro, que en realidad creo que eso ahí sí entra la dimensión subjetiva, íntima, individual de las personas, ¿no? Claro. También, por supuesto, el entramado de la red más inmediata que sostenga. No estoy diciendo con esto todas las personas que forman parte de la fuerza política, qué sé yo. Y en realidad que sigan existiendo hace que sigan habiendo representaciones para que algún día sea más posible. Yo elegí que capaz que no me querían mandar poner mi cuerpo ahí. Te voy a hacer un paréntesis de como para decir, no estamos aquí hablando bajo el nombre de Frente Amplio ni nada por el estilo. No. Traigo la izquierda porque prefiero desmarcarme de una bandera política, ¿no? Yo esto lo traigo a nivel de personal, de haber habitado ese espacio. Y aparte porque en realidad yo no escucho a otras fuerzas políticas, otros partidos políticos actuales definirse feministas. No se dicen feministas. Claro. El Frente sí. Entonces el Frente es el que yo tengo que hablar. Claro, la izquierda política es la que tiene. La izquierda política, partidaria, claro, digamos, es la que tiene más esa bandera, ponele. Por eso. Pero la izquierda capitaliza banderas que tienen que ver con eso, ¿no? También. Más populista de pronto. Y me podrán salir a decir, bueno, sí, que las leyes, que esto, que lo otro, sí, o sea, depende. Es controversial. Pero sí, me parece que está bueno decirlo. Quería añadir que también sucede dentro de las fuerzas políticas no de izquierda o centro derecha, que también existen estos baches donde sí también logran ingresar figuras. Tengo algunas imágenes de personas presentes en mi cabeza que también son de algún modo aliades en la misma lucha, incluso dentro de pronto discursos macro que son un poco más resistentes a los cambios culturales, ¿no? Necesarios. Bueno, nuestro criterio necesarios. Bueno, esto que decías de lo posible, ¿no? De ver gente ocupando lugares que se vea, que transmitan esta idea de lo posible.
Y pensaba también, volviendo a la cuestión de Barthes, que como esta idea de que no puedo crear o concebir algo a partir de la nada. Siempre siempre lo que avanzo mentalmente, mis ideas, mi imaginario, se va a construir en función de otras cosas que ya vi antes. O sea, no puedo imaginarme, no sé, hay un libro, un cuento de Lovecraft que se llama El color que cayó del cielo. Uh-huh. Y en ese cuento cae del cielo, literalmente, un color que no es ninguno de los colores que ya hemos visto. O sea, es un color, pero no lo podemos pensar. O sea, no. Porque, y te lo describe mucho, obviamente, de su limitación humana de que tampoco lo vio. Claro. Es el pacto, un poco de nadie lo vio. Y yo no he hecho este ejercicio, pero me gustaría repartirle el mismo cuento a distintas personas, a ver para dónde rumbea ese color, ¿no? A ver si rumbea para el mismo lado, pero también rumbea por la propia descripción del autor, ¿no? Ya condiciona. Que ya va a condicionar. Pero bueno, a lo que voy es a que no podemos imaginarnos ese color, entonces tampoco podemos imaginarnos cómo sería nuestra figura en esos roles cuando no los vemos, cuando solo vemos posible otras imágenes, otras representaciones de otras personas, de otros cuerpos, de otras vivencias, de otras trayectorias de vida. Entonces, bueno, para mí esta cuestión de ver la representación es súper importante. Sí, las personas que prestan un poco el cuerpo a esos espacios y que, nada, yo qué sé, creo que ver, por ejemplo, niñes jugando a determinadas cosas, el juego como capacidad de simbolización de la infancia, ¿no? Si toda esta discusión sobre lo histórico de los juegos que se les habilitan a unos y a otros, ¿no? O sea, ser niña o niño en función de tal binomio estructural, que también es parte del sistema patriarcal que hemos de tener que nombrar. Pero o sea, ¿cómo una niña va a jugar a ser presidenta si nunca vio una presidenta? Claro. Si nunca una mujer estuvo ahí, por ejemplo, ¿no? Es que parece joda, pero todavía acá... No tuvimos candidatas siquiera, o sea, solo en las internas. Cuando se conversa sobre eso, es muy paradójico realmente a este punto, cómo nos autoconvencemos de que las cosas han cambiado a un punto que realmente no han cambiado, porque cuando pensás en una mujer presidenta, re poca gente te responde como algo que es viable. Sí, sí, y bueno, y ejemplos en la región donde son... Cristina es una mujer con una trayectoria política particular, muy particular, ni pro ni anti-K, ¿no? O sea, simplemente... Sí, como figura política. Pero en realidad, mucho tiempo fue la mujer de Néstor, ¿tá? O sea, claro. Y ella tiene su propia historia política. Se tuvo que morir Néstor para que ella pasara, es muy fuerte. Y, pero sí. Y en realidad seguimos hablando, ella es Cristina Fernández, ella no es Cristina Kirchner. Tipo, ya no. Bueno, o sea, pero digo, sí, ahora. No sé, creo que en Argentina usan su propio apellido, nadie se cambia el apellido cuando se casa. Bueno, supongo que es una elección política de todos modos. Puede ser, ahí ya no me ocupo. Bueno, después nos cuentan. Después nos cuentan, chequenlo. Bueno, sé que los hijes nacen con un solo apellido, o sea, les ponen el apellido del padre. El apellido, sí. Solamente. O sea, ahí dimos unos cuantos pasos. Uy, podemos ahí poner estamos un poco más adelante. Los apellidos como queremos. Y los carpinchos son uruguayos también. Un saludo a todos nuestros hermanos argentines. Todo jodita, chiques. Bueno, a ver, capaz que nos fuimos ahí un poco. No, pero decía presidenta como tantas otras cosas, ¿no? Como, yo qué sé, manejar un auto de carrera o no sé, tipo... Y bueno, pero pensemos en otras cosas, ¿no? Como que no sean solamente lograr un cierto espacio, ¿no? Pero, por ejemplo, pienso, qué importante es ver masculinidades cis haciendo cosas que no están predestinadas para la masculinidad cis. No sé, ni siquiera te digo ponerse una pollera, te digo, no sé. Ir al pediatra con su hija. Ser un sorete. Ir al pediatra. Con su hija. El otro día hablaba con una amiga que tiene una hija pequeño y fue al pediatra y eran 100% mujeres las que estaban en la sala de espera, ¿no? Y ella me responde, lo que pasa es que si no, ellos no entienden. Ellos no entienden porque ellos no habitan. O sea, si nunca lo hice, no puedo aprender a hacerlo. Pero supongo que si la persona medianamente tiene una comprensión del mismo idioma que el médico, puede preguntar cuánto pesa, cuánto mide, qué está comiendo, ¿no? Sin embargo, es un espacio como que no. No, y se genera un quiebre muy grande. Estoy pensando en una persona, en un amigo que seguramente va a escuchar,
porque él es uno de quienes estaba pidiendo, Diego. Diego, vamos a darle una salud. Un abrazo Diego, grande que para nos Diego. río para adelante. Bueno, estamos hablando de una persona que como que en su práctica, en su vida, digamos, tiene como un rol, o ha adoptado en estos tiempos, por las circunstancias de su vida, el rol de amo de casa, de cuidados de su hija, de un montón de cosas, ¿no? Y es increíble, yo hablo mucho con él de esto, cómo despierta muchas pasiones en su núcleo de amigos, claro, de toda la vida. Interpela muchísimo. Los interpela un montón, pero a puntos que llama la atención, ¿viste? A mí me llama la atención porque de pronto yo he avanzado en algunas cosas mentalmente y bueno, ya hay cosas que no me llaman la atención. Pero hay todavía en muchas zonas en nuestra sociedad, muchísimas, incluso podría decir que la mayoría, pero no lo sé porque no hay una estadística de la que me pueda agarrar, donde se siguen reproduciendo estos discursos y parece que no hubiese pasado el tiempo por ahí, ¿no? O el tiempo o el procesamiento, claro, la deconstrucción. Y bueno, eso me parece como bastante fuerte, ¿no? Encontrarse con eso. Es como, sí, en realidad no se trata solamente de que quizás las personas que estamos más del lado oprimido por cómo se estructura esto, empecemos a habitar otros espacios, sino también desde el lugar de los opresores, entre muchas comillas, también se puedan habitar lugares que no estuvieron habilitados, ¿no? Porque a mí me parece importante este concepto que vos tenés por ahí, que quiero que expliques. A ver. Que sí, vamos y venimos hoy, pero no sé dónde está, pero vos decime, yo te lo explico. Esto bueno del hombre como el hombre, es decir, del varón, también como oprimido en este sistema, ¿no? Bueno, sí. Esto por motivo por el cual Rita Segato fue cancelada, ¿no? Oportunamente. En realidad está bueno el concepto. No sé dónde lo tengo anotado, pero vos lo leíste por Está por acá, donde están los numeritos. Acá. Mirá, lo que pasa es que en algún momento esquematizamos para irnos por las ramas, pero volver. Pero ahora ya nos fuimos por las ramas. Sí, ahora ya hace rato que estábamos. Igual volvimos. Gracias a tu comentario. Y bueno, no sé dónde está, pero Rita Segato lo que planteaba era una cosa muy controversial, que desde la palabra era muy controversial, que era el primer vulnerado, el primer oprimido, es el hombre, digamos. Entonces, ¿cómo vas a decir eso? Rita, te fuiste carajo. Lo que ella quiere decir ahí es que el primero en orden cronológico, se podría decir, porque primero, o sea, a ver si me puedo ordenar. Primero, la persona nace, ¿no? Ven que hay un pene y se le asigna un montón de roles. Un montón de roles cosas, y mandatos. Lugares, todo. Pero no viene como que te enseño los roles y vos ya está. Sino que te lo enseño con sangre, te lo enseño con violencia, con mucho dolor, con muchas represiones. No solamente del núcleo familiar, sino del entorno. Porque si no te caga a palos tu viejo porque levantaste la mano así, o porque no jugaste al fútbol, o porque no hiciste esto. Te revientan a palo tus compañeros de la escuela o del liceo y te hacen el tremendo bullying y o sea, todo el sistema, la televisión y todos los otros medios y ahora las redes sociales generando un montón de discursos de todo tipo que te van reprimiendo, al igual que van reprimiendo a las feminidades también, ¿no? Ni que hablar la cuestión de lo trans, que quizás en este momento no da para extenderse mucho para no irse más por las ramas. Pero claro, lo que dice es, primero tiene que haber sido oprimido, violentado y formateado a través de la fuerza y de la violencia esa masculinidad, para que después responda correctamente, según se espera, siendo el opresor en este sistema. Entonces, a mí me parece que está bueno hacer esa aclaración, porque si no al final queda como un concepto bastante biologicista de que si naciste con pene vas a ser el opresor. Así te eduquen como una persona, no como si fueras el clásico hombre de este sistema. Claro, así te educa el feminismo. Y que también no solamente genera esta idea súper errada de que lo biológico es lo que determina que vos seas un sorete, básicamente, sino que además te da como que te deja una idea de que es imposible que vos puedas modificar, comprender y ampliar tus horizontes. Es muy determinista de alguna forma, ¿no? Muy determinista. Se nace,
se es lo que se es, dice Drexler. O sea, Claro. ¿no? Y en realidad, además, creo que el peso de la represión en cuanto a lo que tiene que ver con la manifestación y tramitación de los afectos para las masculinidades, tiene un peso, un costo simbólico altísimo que en algún lugar tiene que canalizarse y muchas veces es por la violencia. Eso la justifica no y de ninguna manera. No, por supuesto. Pero en algunos casos la explica, ¿no? Bueno, O sea, la propia Rita Segato justamente, y es algo que me gusta de ella, y no me sorprende que haya sido cancelada porque todas las personas que van en la zona de los matices, en esta cultura de la cancelación, que es completamente moralista, obviamente, cero, o sea, si no te dicen lo que querías escuchar, pero al final termina siendo bastante fascista eso, Sí, por lo por cual supuesto. terminás volviendo al esquema del que querés salir. Identificación con el opresor nivel libro. Sí. Pero de una forma súper solapada bajo otra bandera, ¿no? Mucho cuidado con eso, básicamente. Ese sería mi Sí. alerta, por favor. Vamos un paso para atrás que nos estamos yendo al carajo. Sería eso, ¿no? Nos están cancelando en este momento en 3, 2, 1. Bueno, que se Hemos queden- sido que se- cancelados. Que se queden quienes Quienes quieran quieran. escuchar. Esto es para nosotros. Claro, Voy primero yo entre aquí nosotros ahora. no nos cancelamos. No. Ya. Entonces, bueno, la Bueno, misma pero volviendo a señora Rita. Rita justamente plantea esto, ¿no? Como de la necesidad no de justificar, porque ella de hecho trabajó muchísimos años, ella estuvo viviendo en Brasil y en Estados Unidos y también, haciendo muchísimos trabajos. Uno de los trabajos que ella hizo en Brasil fue en una cárcel donde se les solicitó que analizaran el por qué violaban los hombres. Es una zona súper compleja de Sí. abordar, ¿no? Entonces ella durante unos años abordó ese tema, hizo muchas entrevistas y el objetivo de ella no era justificar, No. era explicar. O sea, había que entender, porque si no se entiende, o sea, bueno, lo que no se procesa lo repetimos, ¿no? repetimos. Eternamente. Entonces, quizás esta cuestión de la cultura de la cancelación, nos fuimos recontra, ¿no? Porque esto ni anotado ni nada. Pero está. Pero quizá esto de la cultura de la cancelación al final tiene un poco de negación hacia el procesamiento real o concreto, o sea, a experimentar lo que sería entender. O sea, no es la idea entender. En la cultura de la cancelación es, ¿lo hiciste o no lo hiciste bien o lo hiciste mal? Exacto. O sea, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo Y según según- esta receta. Punto. Claro, y según parámetros que son muy arbitrarios y también muy impuestos, ¿no? Porque en la cancelación hay unos matices tan grandes, tan grandes, que muchas veces genera el miedo a expresarse. Y a mí me parece que un movimiento que quiere venir a decir que todas las voces son válidas, genere la misma vez que muchas personas digan, prefiero no decirlo porque me van a cancelar o porque no me quiero comer los costos de esto, Pero porque además- están salados y porque hay mucha violencia, creo que es la mismísima contradicción en sí misma, ¿no? Es que Como- cuando lo estás diciendo yo estoy pensando, ¿quién más te hace lo mismo? El macho. ¿Qué es esto? Esto es el macho. O Con sea, esto no queremos decir que nos vamos a sentar en la mesa a comer un asado con un violador, ¿no? Porque obviamente lo tergiversan y dicen, bueno, pero entonces estás queriendo decir que vos sos Faltaba amiga de la aclarar. empresa. Yo lo Faltaba aclaro aclarar. así, a ese nivel de absurdo, porque es así de absurdo como surge la cancelación en sí misma muchas veces. Bueno, entonces está bien la aclaración. está bien la Sí, aclaración. yo creo que a veces el absurdo genera como el ya entendí. Sino como Claro, que no validamos prácticas abusivas, para nada. violentas, por supuesto. O sea, justamente estamos tratando de encontrar todos los... Bueno, pasar por muchas aristas, ¿no? Como que esa era como capaz la búsqueda de hoy. porque el macho Tipo, estaba ahí en todos lados. por todas las zonas por donde pueden... Seguramente si están escuchando esto, se les habrán ocurrido millones de cosas en el medio. Y ahora lo pensaremos más en ejemplos concretos, ¿no? Porque Bueno, y pará, y cerrando esto que De Rita. también, no, de lo otro, de la cuestión esta biologicista, ¿no? De pensar que estás determinado en función de cómo naciste y ya está, ¿no? El peligro de asociar lo biológico, el macho biológico y de asociar eso, ¿no? Que es la misma práctica de lo que se conoce como TERF, que mucha gente no sabe lo que es todavía, pero lo he escuchado nombrar y dice, ¿qué será? Bueno, es el término significa feminista radical, transexcluyente, y lo que entienden es básicamente una base súper biologicista. O sea, yo creo que en lo que yo más discrepo, porque, a ver,
vamos a aclarar, ¿no? Que esta es nuestra lectura de la situación. Por supuesto. Lo decimos con mucho énfasis, Somos muy convencidos. de forma muy performática, otra cosa después, pero no deja de ser nuestra interpretación, es nuestra cosmovisión, ¿no? Sí. Que también puede ser moldeable, o sea, va a ir cambiando, se va a ir ampliando. Espero que sí, porque esta no era hace 5 años, sin duda. Yo tampoco ¿no? era la misma persona hace 5 años. Muy nutrido por todo lo que tiene que ver con los intercambios y con la experiencia y con la lectura, sin duda, y lo que uno va como queriendo, tipo de elección que uno va haciendo. Pero creo que el determinismo biológico que hablabas, ¿no? Como de lo radical, donde tiene que quedar excluido cosas que son, categorías que son netamente por lo biológico, ¿en qué se diferenciaría de que me digas que un varón no puede controlar su instinto? Bueno. Porque estamos hablando de determinismo eso biológico. Eso justifica, eso sí es justificar. Entonces, justificar acciones en función de una supuesta incontinencia. Claro, que en realidad biológica. Tipo, o sea, nos parece absurdo y nos reímos, pero después decimos, o sea, después están estos lugares donde te dicen, no, si es varón no puede venir. Bueno, también Sí. está esta otra, junto con esto, ¿no? Asociado a esto, la cuestión de qué pasa con entonces las identidades que normalmente están en ese rol como del oprimido, digamos, que sí lo son, o sea, son como el gran oprimido de la sociedad, somos, pero que al mismo tiempo oprimimos y reproducimos. O sea, que seamos el oprimido no quiere decir que no estemos reproduciendo la lógica del oprimido y el opresor. Claro. Es como, hay que desarmar esa cabeza para poder entender, me parece, es que somos parte de todo el sistema, no somos solo el oprimido o solo el opresor, somos todo en nuestra integridad humana y en la medida que nos educaron con el mismo mandato, solo que en algunos casos encarnamos uno y en otros en otro. Sin embargo, en muchos casos, y eso es otro peligro en el que se cae cuando somos biologicistas, es qué pasa con las identidades que no son cisgéneros, que quiere decir que no se corresponde su género al que se le asignó al nacer, personas trans, personas no binarias. ¿Qué pasa con estos mandatos, ¿no? Las TERF, justamente que mencionaba antes, se basan en esta distinción biológica, en aceptar dentro del movimiento a masculinidades trans como hembras humanas, porque como nacieron con vulva de pronto, no hay peligro. No, biológicamente, la cultura no les atravesó. Y lo mismo las mujeres trans, no pueden porque son el macho. Porque lo piensan desde ese punto de vista biológico, como si después de nacer no hubiese pasado absolutamente nada por esos cuerpos, ¿no? Con todo lo que se va imprimiendo, ¿no? A través de la vida. Me parece muy loco que siga siendo así hasta ahora, ¿no? Y lo cierto es que lo vemos mucho. Pero es justamente porque no se puede pensar. O sea, no paramos a pensar, no paramos a desarmar. Creo que es muy doloroso pensarnos parte reproductora de un sistema que es más fácil denunciar al sistema como si fuera algo externo, tangible, que lo pueda agarrar y cagar a palo, que saberme parte reproductora de esto. Y también pasa con los históricos lugares de opresor, que no me quiero reconocer como opresor, pero capaz que tampoco me quiero reconocer como oprimido. Yo nunca viví desde este lugar. ¿Cómo me vinculo con mi vulnerabilidad? No tengo una historia de educación emocional. Siempre que me puse a llorar me dijeron que no. Claro. Que las cosas no se arreglan así, que dejá de llorar, que no pasó nada, me minimizaron mis afectos. Recién ahora, creo, en estos tiempos se empieza a abrir esta cuestión de modificar o de expandir las masculinidades, ¿no? Y eso está buenísimo, porque es liberador también, ¿no? Ver dónde fui primero yo oprimido para convertirme en esto, que sería el rol del opresor. Porque en realidad nosotros podemos denunciar y ser voz en un montón de cosas que no funcionan, pero ¿dónde vamos a buscar por dónde salir? O por dónde empezar a salir. Yo creo que juntes, es decir, juntes todas las expresiones de género, juntes todas las orientaciones sexuales, juntes toda todo el entramado social. Claro, el amplio paraguas de todo lo que es la diferencia humana, y que es reconociéndonos parte de eso, ¿no? En ambas partes y pudiendo empezar a dialogar.
yo estoy de acuerdo en que no tenemos por qué ir a hacerle la lucha al otro. Y estoy de acuerdo en que hay momentos que ser pedagógico cansa mucho. Cuando yo estoy recibiendo violencia, por ejemplo, de parte de una persona, pararme a decirle, tú estás siendo violento conmigo, ¿por qué tú? Y no, pero tú tampoco, ¿no? O sea, Claro. nos hemos cansado mucho eso. Será como cada quien lo vaya pudiendo habitar, pero yo creo que habilitando momentos de conversación interna en los vínculos intrafamiliares, parejas, amigos, es como vamos a poder empezar a dar a esto, a entender, o sea, darnos cuenta, entender y empezar a ensayar otras cosas, otras prácticas. Sí, entender por qué, o sea, entender en qué medida yo soy oprimido y opresor al mismo tiempo, y entender por qué es mejor otras formas, es probar otras formas también, ¿no? Porque a veces digo, también entiendo, o sea, se entiende que quienes denuncian sean les oprimides, porque los opresores están ocupando un rol de mayor privilegio. Sí. Entonces es mucho más difícil renunciar al privilegio que reclamar el privilegio, ¿no? Sin duda. Eso, pero es porque se sigue pensando en términos de privilegio, cuando en el fondo hay una opresión de base que no sé hasta dónde es tan privilegiada, ¿no? Y que no debería, y que no se trata de cambiar, porque muchas veces se escucha esto, ¿no? Como de, yo no quiero ocupar ese lugar. Uh-huh. Yo mujer cis, yo no quiero ocupar ese lugar, ¿no? Yo quiero que ese lugar, esos lugares circulen todo el tiempo, que las personas que puedan estar ahí sean, o sea, no el del opresor, sino los lugares supuestos privilegiados. Pero tiene que ver con la desigualdad en el fondo. Si tuviéramos viviéramos en un espacio con igualdad de oportunidades, el privilegio se dibujaría un montón. Lo que por pasa eso es que, anticapitalista. claro, ¿sabes lo que pasa? Ahí está el macho. No, yo creo que se me fue lo que te estaba diciendo. ¿Sabes lo que pasa? Necesitábamos reírnos es icónico, un poco. ¿sabes lo que pasa? Es icónico. Pero a ver cómo era de qué estábamos hablando. ¿Cómo No, en esto retomamos? de que el privilegio en sí mismo es porque el sistema es desigual, o sea, porque Sí, la forma ya es sé desigual, lo que- porque que es muy propia del patriarcado, la distribución desigual. claro, de la riqueza, básicamente. De la riqueza humana también, Sí. no solamente material. Y lo que estamos buscando acá es un sistema diferente, es una modificación al sistema, que bueno, como la revolución parece que no llega, Es que creo que la revolución el sistema es medio que micro. se va cambiando muy de a poco. Lo máximo que podemos hacer es cambiar de esta manera, ¿no? Si bien sería ideal, pero hay un aparato muy potente que nos siembra una perpetuación del sistema, digamos. Entonces es muy difícil luchar, después de que ya se construyó tanto, luchar contra eso ya construido de forma así tan radical, ¿no? De cambiar las cosas de la noche al día, que sí sería genial. Y bueno, yo ahora veo mucho... lo noto mucho a esta edad, ¿no? Que yo a los 15, 16 años estaba como súper embanderado en la idea del feminismo. Yo no sabía ni muy bien qué Sí. era, o sea, porque yo tipo leía de Beauvoir no sé, con 18, casi 19 años. Precoz lo tuyo. No sé si fue precoz, Sí. pero para ya saber lo que era el feminismo, como para ya tener esa idea, que no sé de dónde la saqué, también te digo, pero yo me embanderaba mucho. Bueno, igual el adolescente necesita la bandera, cualquier bandera, necesita como esa cosa, Claro. ¿no? Como pertenencia más De pertenencia, claro. Y está. Mirá. Pero bueno, quiero decir que en ese entonces, de pronto, yo me desperté respecto a un montón de cosas, y en la medida que empezás a ver, o sea, en la medida que te despertás, haces como un clic y decís, y después todo. Después recuerdo que, o sea, durante mucho tiempo veía detalles de desigualdades en relación al género, pensando en términos binarios igual, pero por ejemplo, tipo, ¿por qué la camisa de los hombres se prende para un lado y la camisa de las mujeres para otro? ¿Por qué tal cosa? ¿Por qué? Eran como muchos detalles. Y yo creo que hay mucha gente que de pronto tiene 10, 15 años menos que nosotros, que hoy se está percatando de eso de forma muy abismal, porque además ahora te lo están tirando por la cabeza, que en otra época no estaba tan a la vista, era mucho más sutil. Y la izquierda no decía, somos feministas, la izquierda decía, no rompas las pelotas, primero vamos a la revolución. La lucha es de clases. Claro. La lucha es de clases y
Y después vemos, esas son todas infraluchas. Claro. Pero en realidad no habrá lucha de clase de amigo, compañero, sino si no estamos todos. Y si no dejamos de oprimir en el trabajo no remunerado, claro, si no dejamos de reproducir. Vos salís a luchar porque yo estoy cocinando en casa. O sea, ¿qué onda? No, pero ahora te pongo la guardería. Ahora te pongo en el sindicato. Bueno, no, porque además el sindicalismo también, ¿no? Sí, o sea, está. Se van descubriendo a grandes pasos y ya llega un punto que no querés saber nada, porque también lleva mucha angustia darse cuenta de todas esas cosas y ver que en realidad no cambia tan rápido. Entonces es muy angustiante, es un proceso difícil. Y es un proceso difícil después, en el correr de los años, imagínate, ya te estoy hablando, 15 años, 16 años, hace más de 15 años de esto, es un montón de tiempo. 15 años pensando en esto, ¿sabes la que fuiste y viniste? Bueno, Rita Segato, ¿sabes la que fue y vino? Yo recuerdo que cuando yo militaba activamente, o sea, no voy a contar el desenlace de la militancia, solo voy a contar esto, que es que se me decía muy seguido que era muy buena organizando. Pero esa la dejamos para Navidad. Esa la dejamos para Navidad. Para fin de año. Pero bueno, se me decía, esto es muy buena organizando, ¿no? Claro. Porque vos sos muy buena organizando, ¿no? Porque vos sos brillante con las actas, porque vos... Y durante mucho tiempo yo me sentía muy halagada de que mis compañeros recalcaran tanto tu capacidad. Vos tenés que ser secretaria de organización, vos tenés que secretaria... ¿Por qué? Porque yo me perfilaba secretaria general y no, señora, ubíquese. Eras demasiado buena organizando. Lo cierto es que en un momento una compañera veterana que había transitado ya un montón de espacios me dijo, no te están halagando. Te están, digamos que te están... ¿Cómo es que se dice en el dicho? Así como que te están dorando la píldora. Ah, te están dorando la píldora. Qué buena expresión. Para que siga siendo funcional a que esto funcione así, porque en realidad si vos te corres para ser secretaria general, que implicaba sería como la presidenta, digamos, ¿no? En un organismo que tendría que ser horizontal, claro, y no lo era, no le sirve. Le rendí en este lugar. Se está llamando mucho la atención y bueno, pues me terminé yendo porque llegué a secretaria general, pero lo cierto es que yo en ese momento lo consideraba un halago, que hoy con esto... que hay lugares que son muy dolorosos de darnos cuenta de que están siendo lugares donde estamos siendo oprimidas y son micro. Me apena mucho lo que has vivido y ya lo sabes, todo lo que he compartido desde cerca de esa vivencia, pero me parece un excelente ejemplo porque está disfrazado, claro, de flores. Está disfrazado de... Sos la mejor. No es el techo de cristal. El techo de cristal. Que no lo he dicho antes, bueno, lo digo ahora entonces. Era hora de decirlo. ¿No? El techo de cristal, que es, para quienes quizás no hayan escuchado de este concepto, es un techo imaginario, así como hablamos de la pirámide social, no es una pirámide real, es como una lectura de cómo se distribuye en las jerarquías sociales, ¿no? En este caso, el techo de cristal también es como una forma de representar visualmente algo que ocurre en la sociedad, que es que la mujer puede ascender hasta un punto, hasta el techo determinado. Y ese techo no se ve, por eso es de cristal, ¿no? Es invisible, es transparente, tipo, llegaste y no sabes por qué no podés seguir avanzando. Bueno, ahora ya sabemos por qué, ¿no? Ya sabemos que existe el techo de cristal, por eso se está trabajando mucho en todo el tema de la paridad, todo eso tiene un sentido, ¿no? Claro. La representatividad forzada, incluso al principio, como toda política afirmativa, parte primero de forzar para que exista, a las fuerzas, porque claramente, naturalmente, orgánicamente no se está dando, entonces lo forzamos, le metemos una inyección ahí de modificación para que exista la representación y se pueda pensar como posible. Pero ¿qué pasa? Me gusta el ejemplo, aunque sea triste y doloroso, porque lo es, obviamente, y debe haber millones de estos casos. Sí, esto es en lo micro. Claro. Pero es bueno porque ese ejemplo de sos muy buena para... también es techo de cristal. Claro que es súper sutil y parece que te están halagando y en el fondo te están cortando las patas suavecito, ¿no? Y en realidad creo que yo lo compartía en esto de poder pensarnos todos, ¿no? En que yo en ese momento yo ya sabía lo que era el techo de cristal, teórica y conceptualmente. Yo en ese momento ya había terminado en la facultad, de hecho, ¿no? Claro, yo juraba que me llevaba mucho más el mundo por delante y tenía como mucho más claras las cosas y tuvo que venir otra compañera que tenía el techo de cristal mucho más claro porque se estaba dando la cabeza contra ese techo hacía mucho rato. Que nada, que le agradezco esa visualización en ese momento en el que fue esto te va a doler, pero te estás dando contra el techo, te lo ves al techo, estaba el techo, yo también lo tenía. Con esto voy a que está bueno como poder pensarnos todos en lo micro, ¿no? De cómo nos condiciona y cómo
nos agarra, cada Porque, uno. claro, porque además es muy sutil. Y te pega que no sabes ni por dónde. Bueno, otra vez, estas cuestiones de que no sabes por dónde te está pegando, para mí es tan salado. Porque a veces nos pensamos mucho más conscientes de todas las cosas que estamos atravesando a la vez. Y yo creo que no lo somos, que en el fondo somos conscientes de la... Bueno, otra vez, dilo tú. Y está bueno manejarnos con tregua en eso, ¿no? Y saber que siempre va a haber más para el darse cuenta, digamos. Uh-huh. Que no sé si hay un lugar de llegada. Creo que hay como una forma de elegir habitar el espacio público y la vida que tiene que ver con ir cuestionando. Pero en esto... Y como para ir, estamos como para Vamos ir redondeando, me parece bien. Porque me quedó algo que me parece muy importante, en donde, a ver, yo siempre elijo un mensaje optimista. Ya lo sabemos al lado el lado Piscis de la vida. Después de las zonas en las que entré yo, que ya lo escucharemos, pero... Pero bueno, quería mencionar como dos cosas. Una que es un eslogan, un cliché, una frase que se ha hecho como muy popular en los últimos tiempos, que ha tenido que ver con la lucha feminista, la lucha antipatriarcal, que es la de lo personal es político, a la que yo adhiero profundamente cuando entiendo que en cada cosa que yo elijo hacer y decir y habitar en mi vida cotidiana, estoy tomando una decisión y una posición política, y no con esto partidaria, por supuesto, ¿no? Claro, no siempre es consciente. Por No eso siempre es es tan consciente. importante pensar y entender para que esa actitud que yo tenga, que siempre va a ser política, en la medida que siempre va a estar atravesada por una cosmovisión mía, sea cada vez más coherente con eso que estoy pensando, ¿no? Y mínimamente si no pienso, poder ¿no? ser consciente, o sea, ver si en lo que yo haga esto oprime directamente, violenta, ¿no? Las maneras de expresarme, no todas las... O sea, nosotros acá elegimos casi siempre el lenguaje inclusivo, ¿no? Como una posición política. Eso es una posición política. No significa que no sabemos escribir, ni que estamos destruyendo la RAE y todo eso. Un poco sí, igual. Un poco sí, pero lo cierto es que tiene que ver como es una posición política y no sé si la primera vez que escribí con el arroba hace 6, 7 años, no sé si estaba tan consciente de lo que significaba. Claro. Bueno, esto de lo personal y político brevemente fue una frase que más o menos, ¿no? La dio a entender Kate Millett. Pero lo que ella plantea... 1900... Estas son las fechas de su vida. Política sexual se llama el siglo texto. XX, básicamente. Siglo XX, sí. Bueno, y ella plantea, lo personal es político, se escribirán pancartas y en remeras. Y nada más personal que el sexo. ¿Está? Entonces, dice... El dominio sexual es tal vez la ideología más profundamente arraigada en nuestra cultura, por cristalizar en ella el concepto más elemental del poder. Me parece una frase como interesante para introducir lo último, que tiene que ver con que para mí la revolución va a ser la revolución sexual. O sea, vamos a ir cambiando el sistema, donde el sistema más se nos ha metido de manera inconsciente, porque somos capaz más conscientes del consumo, somos más conscientes del reciclaje, somos más conscientes a veces de la alimentación. Ahora, somos conscientes de las prácticas sexuales, y no con esto me estoy refiriendo a posiciones sexuales, ¿no? No, qué aburrida. También, pero no. En cómo en eso se marca tanto la dominación y la opresión y las formas vinculares que de alguna manera reproducen toda esta lógica y que compramos tipo... Sí, en gran medida comparto eso que decís. Quizás no sé si llamarle revolución sexual, pero... No, ha sido una forma que se ha llamado últimamente. Claro, es por cómo se ha llamado, pero por cómo se ha referido a esto mismo, ¿no? Pero en el fondo es despatriarcalizar. Exacto. Es eso, ¿no? Que con la excusa de la diferencia sexual se ha justificado el sistema patriarcal, ¿no? Por ese lado, sí, pero con el capitalismo y todo esto, ¿no? Pero no solo, o sea, creo que incluso más, porque ponele que saliste de la diferencia sexual, de la diferencia de sexo biológico. Claro, pero no me refiero a la diferencia del sexo biológico, me refiero a toda la estructura que se ha construido con la excusa de la diferencia.
Sí, pero a ver, con esto estoy hablando de otras cosas, que capaz que hay gente acá que está escuchando que ya se imagina, capaz que otras personas no, y porque no lo han leído, porque no se han topado con este tema, pero está el concepto de la propiedad privada. Exacto. El concepto de es mío, tanto una persona como un territorio, o como un objeto. No sé, todas las jerarquías sociales, el adoctrinamiento que recibimos desde que Y nacemos. creo que en esto que vos planteabas la vez pasada, Chichi, de alguna manera de la sofisticación del sistema, ¿no? Se ha metido tanto que hay una variable que me parece súper importante, que es la de que la sexualidad y el sexo se han vuelto liberales, y no por eso con mayor libertad. Liberal en el sentido político y económico de lo liberal, o sea, consumo y descarte. Consumo y descarte sin afectivizar. Porque afectivizar está mal, porque afectivizar es que querés casarte, que querés tener 5 pibes, que querés, ¿no? Y me parece que en la medida en que logremos reafectivizar los vínculos, no connotándolos como que van a significar a largo plazo nada, más que el intercambio ético y respetuoso entre personas, sí estamos siendo mucho más revolucionarios que en esto de, bueno, hoy me acuesto con alguien, no estoy en contra de eso, quiero aclarar, ¿no? Pero tengamos un poco de responsabilidad en el contacto con otros, que no significa ni monogamia, ni ningún tipo de forma de relación o de vínculo específico, pero a mí me parece que si afectivizamos y ponemos el cuidado interpersonal, ¿no? El cuidado propio y el cuidado del otro en el intercambio íntimo, sexual y afectivo, posiblemente nos encontremos más y mejor. Y en realidad este sistema triunfa cuando las partes se enfrentan, las luchas se enfrentan y las personas se enfrentan. Otra forma en la que podemos reproducir esa lógica que queremos eliminar, ¿no? Es como, no sé, también habíamos hablado antes de esto, de cuál lucha es válida y de cuál posicionamiento político exacto y preciso es válido, cuál no, y dónde te corres un poquito en esta de acá. X y entonces ya no sos Claro. tan feminista, ya no Mientras sos yo tan... estoy reproduciendo por otro montón de lugares, porque hay que saberse leer a uno mismo también, ¿no? E identificar dónde estamos cediendo y dónde estamos pactando, porque pactamos por muchos lados. Vuelvo a que es muy difícil no pactar, por algún lado al menos. Entonces digo, reconocerse de algún modo que como parte de esa lógica, aceptar, bueno, ¿qué le vamos a hacer? No somos esa perfección. Que no existe, además. Claro, eso es una utopía. Y entonces, como yo no lo soy, tampoco tengo derecho a reclamarle perfección como revolucionario a otra persona. Y dejamos, o sea, que nadie me mira el corazón, dice Fernando Cabrera. Qué lindo, ¿no? Me encanta. Que nadie se ponga en mi lugar, que nadie me mida el corazón. Claro. Bueno, tres cositas que no quiero dejar de mencionar. Dígale. Este tema de que hablar a título personal, ¿no? Como para mí, por ejemplo, deconstruir no es romper con, sino simplemente entender por dónde viene, básicamente, deconstruir el concepto, el concepto de macho. A mí, por ejemplo, fue muy liberador porque a mí me permitió darme cuenta de que yo podía transicionar en términos de género y no convertirme en el hombre ese que yo no quería reproducir. Exacto. Porque justamente el macho era lo que yo no quería. O sea, mi género es lo que no es el macho, bueno, está ahí. Esa es mi masculinidad, digamos. Aunque seguramente esté el macho, porque está en todos, claro. Pero no es la búsqueda, no voy hacia ahí. Entonces es muy liberador para las masculinidades, tanto cisgénero como trans, poder, y tanto binarias como no binarias, poder deconstruir el concepto del macho para poder transitar una masculinidad mucho más saludable, con mucho menos represiones, con mucho menos mandatos. Después, bueno, el macho como lugar habitable, digamos, ¿no? O sea, como lugar de representación. Pienso en el caso, por ejemplo, del carnaval, pienso en el caso del fútbol, ¿no? O sea, pienso en los lugares de visibilidad, en los lugares donde está permitido estar. Esta señora muy radical, Mark Queer, que se pone así como muy performática, ¿viste? Y dice... Bravaza se pone. Claro, se pone brava. Que claro, dice, bueno, ¿qué onda entonces? ¿Quién renuncia al macho? ¿Quién renuncia al carnaval? Si el hombre cis no quiere dejar ese lugar,
Y la mujer cis, porque las personas trans parece que no están ahí, no están ni en la estadística. ¿Qué pasa si acepto que soy la única mujer que puedo participar ahí, ¿no? O sea, ¿qué pasa con eso? Pero al mismo tiempo también, por eso decía que en este discurso medio radical y medio duro, medio performático, porque es la idea también, a veces nos embanderamos en el discurso para poder transmitir una idea y tiene un poco de sentido, porque si vamos matizando demasiado capaz no se entiende, pero en este caso digo, bueno, poder elegir dónde pactar y dónde no, también es saludable, en realidad, ¿no? ¿Sí? O sea, tipo, bajándole un cambio a eso, ¿no? Pensar que de pronto, sin ser condescendientes tampoco, pero sí decir, bueno, yo qué sé, pienso en el tema del fútbol también, ¿no? En el caso de que si yo quiero ir a un partido, mirar un partido, festejar un gol, poner una remera, yo qué sé, no sé. Son cosas que sí, obvio que es pactar con el sistema. El fútbol sigue siendo el fútbol, como empresa, como que yo me compre una prenda de ropa que se hizo en Malasia o en Camboya, yo qué sé, con todo lo que me he llenado la boca diciendo y que lo haga, y bueno, sí, pero en el fondo tipo hay un montón de zonas donde hacemos esa herida colectiva sí. Que incluso hay muchas de las que no somos conscientes, de pronto de esas somos. Pienso también en la cuestión del especismo, en qué medida somos especistas, y esto yo creo que te lo digo ahora, en 50 años vamos a ser unos criminales, así te lo digo, como muchos 50 años, pero bueno. Pienso otra cosa, y ya con esto vamos a ir cerrando los ejemplos, las relaciones lésbicas, por ejemplo, que bueno, hoy por hoy ya quizás me he corrido de esa zona por un tema de género, pero en realidad basta experiencia tengo y por tanto autoridad moral para referirme al tema, cómo se justifican un montón de acciones completamente de macho, violentas, que porque privada, desde una base justificación biologicista, o sea, volvemos a que al final reproducimos esas mismas lógicas, hay que tener mucho cuidado con eso. No, eso me parece fundamental, es esta última variable que traes, porque en realidad pareciera que determinadas formas vinculares, porque son diferentes a la norma, ¿no? A la heteronorma y a lo hegemónico, a lo supuestamente hegemónico, están exentas de determinadas violencias y determinados procesos y determinadas formas que en realidad son universales y no están exentas. Entonces, yo creo que lo que es abusivo, lo que es acoso y lo que es violencia entre personas. Uh-huh. Y que está bueno que podamos empezar a visibilizarlo, porque después si no perpetuamos eso ahí como en una invisibilidad ominosa horrible. Y que sin negar que hay opresores y hay oprimidos, sí los hay, sí. Sin negar eso, reconocernos como parte también de la estructura simbólica del macho. Reconocernos ahí, estamos ahí adentro, todes y todos. Creo que en realidad algo que se dice mucho y que en cierta manera me parece que no lo terminamos de creer, que es que creo que la figura como más del horror, ¿no? más imposible de incorporar, más difícil y más dolorosa de incorporar, ha sido la del femicidio, ¿no? La de la muerte por el hecho de ser mujer, que es como, el femicidio es donde se corta. Sí, es donde todos creemos que no vamos a llegar. A mí no me va a pasar. ¿Quién es consciente? ¿Quién cree que le va a pasar? Nadie vive existencialmente con esa angustia, pues es un lugar muy doloroso de sostener. Pensar que estás todo el tiempo en riesgo. Si bien vivimos con la alerta, y eso tiene un montón de costos emocionales y de ansiedad, ataques de pánico y en fin. Uh-huh. Pero lo cierto es que todo esto que hace el entramado social también alimenta esos vínculos que de alguna manera en algún momento se cortan en estos lugares. Quiere decir que todos la matamos, como supo decir un espectáculo de murga de hombres hace un tiempo. No y sí. No y sí. Estamos de acuerdo. No y sí. Como para... Tan complejo como el ser humano, ¿no? Tan complejo como el ser humano. Entonces está eso, me parece que era importante traerlo, en que somos como parte. ¿Y cómo salimos de esto? ¿Cómo levantamos esto? Yo creo que mínimo con un tecito de tilo, un tecito de manzanilla. Un gin tonic me tomaría yo. Bueno, yo creo que sí, que hoy sería un buen momento para hacerlo, ¿no? Vos tenías un mensaje optimista igual para el final. O ya lo dijiste, ya gastamos las fichas. El mensaje optimista era Bueno, a ver, aceptación, gente. Si había esperanza. A ver, yo creo que si viniéramos con un discurso
completamente de mundo feliz y de fantasía, no seríamos nosotros, ¿no? O sea, y estaríamos mintiendo. estaríamos mintiendo, estaríamos siendo condescendientes y no estaríamos siendo nosotros. Pero además no estaríamos haciendo ningún tipo de contribución Ayer a me pensar, decía ¿no? alguien como que ahora estaba como de moda que todo el mundo esté del orto. Esa frase usó la persona, no me decía tipo. No, porque ahora tipo en realidad como que estar del orto está bien. Y yo pensaba en nuestro podcast de esto de mostrar la mejor cara a nosotros mismos, incluso en la tristeza o el dolor o qué sé yo. Bueno, nosotros no vinimos acá a contar que estamos del orto, sino que a decir, nada, esta es nuestra pequeña y humilde lectura, recorte de la realidad. Lo cierto es que también somos felices y vivimos la vida. Yo creo que más allá de la felicidad hay un cierto optimismo en el propio gesto de deconstruir, porque quiere Sí. decir que en el fondo sentimos que es posible desarmar Yo creo que es y posible. llevarnos hacia otros territorios mucho más equitativos, mucho más amables, mucho más libres, y no en sentido liberalista, sino en el sentido de la libertad. Y la libertad, como dijo, creo que Zizek, es muy dolorosa. O sea, llegar a la libertad Es muy es un doloroso. proceso de mucho dolor también, ¿no? Yo creo que la salida, como siempre, va a ser por el plano de la educación y no de la formal, porque estamos muy lejos de consensos, ¿no? Pero sí en las crianzas respetuosas, en las crianzas deconstruidas, en Tanto- cómo van llegando nueve niñas al mundo, ¿no? Sí. Y ojalá que con crianzas mucho más en comunidad. De lo Sí, que son estábamos ahora, viendo ¿no? que se está dando un poco eso, ¿no? Igual hay que ver en qué medida lo que vemos es lo que nos muestran las redes y no la estadística real. Pero en la ¿no? medida en que las niñas sean menos educadas en núcleos cerrados de familia patriarcal, moderna, clásica y Sí. puedan ser como tener diferentes representaciones que hablábamos hoy, ¿no? De posibilidades de vinculares y qué Sí. sé yo. Y que las instituciones que después circulen, por las que después circulen, también ya no habiliten ciertas lógicas que capaz que también eso se está dando, ¿no? Que ya hay cosas que no están, que ya no se ven como correctas, que ya no se aceptan. De a poco y en de a algunas... poco, de a poco, bueno. Pero creo que, Vamos hacia. no con esto quiero decir, pónganse a tener hijes, pero si les tienen, o les Que están bueno, teniendo... si les tiene media pila, que ya es bastante. Ulises, vamos a deconstruir, deconstruir. vamos a crear en comunidad y... Claro, y a ser conscientes un poquito más conscientes al menos, sobre nuestras propias estructuras Contradicciones y contradicciones. ataduras y qué sé yo. Bueno, con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8. Gracias como por dice el dicho. escucharnos. Muchísimas gracias por escuchar y nos cuentan después cómo ¿Qué sintieron salió de todo esto. esto? Claro, Si nos que- quieren. Si todavía nos quieren, si ya nos cancelaron. A mí me gustaría que antes de cancelarnos, al menos nos putearan. Nos lo cuenten, me gustaría Ya la palabra enterarme. putear igual. Ah, Me gustaría salimos de una y nos metemos en otra. enterarme de si se cancela. Porque si me cancela gente que ni conozco. Ni te vas a dar cuenta que... O sea, es como, ¿dónde está el macho? Y bueno. Muchas Bueno, gracias, gracias. y nos reencontramos En pronto. 15 días, seguramente. En 15 días, espero que sí. Chau, chau.